Bueno, vamos entonces a comenzar con esta plática tan interesante, porque vamos a hablar acerca de la observación. Bien, primero que nada, antes de comenzar ya con el tema, con la profundidad de este tema, primero que nada debemos de conocer qué es la observación. ¿Para qué nos sirve? Técnicamente podemos definir a la observación como la acción de dirigir la atención hacia una cosa, hacia una persona, con el objetivo de adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sobre sus características. La observación, por lo tanto, es un medio que nos permite a nosotros obtener información, conocimiento. Nosotros, mediante la observación del mundo exterior, podemos adquirir conocimiento de este medio que nos rodea. Los 5 sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, nos permiten a nosotros percibir el mundo, ver el mundo, observar el mundo. Y mediante la observación entonces podemos saber, conocer los peligros que puede haber para nuestro cuerpo físico, las cosas que nos rodean, las personas, interactuar con el mundo exterior. Por lo tanto, la observación entonces es bastante importante, es indispensable, ¿sí?, en la vida que llevamos. Entonces, cuando hablamos nosotros de autoobservación, ¿sí?, se refiere, digamos, a que esa atención que vamos nosotros a emplear va a ser dirigida hacia adentro de nosotros, hacia nuestro mundo interior. La observación como un método de estudio nos permite a nosotros conocer las partes de la materia. Por ejemplo, en el ámbito científico, en el ámbito intelectual, por decirlo así, la ciencia se basa en sus investigaciones, en sus estudios, en esta parte fundamental que es la observación. Mediante la observación se pueden ir comprobando los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos de la materia, ¿sí?, y en base a eso pues se va desarrollando toda una ciencia, se va desarrollando todo un conjunto de ideas, de conocimientos que tiene como finalidad ayudar al desarrollo de la humanidad. La tecnología que nosotros utilizamos ya en nuestros días pues ha sido el fruto de constantes años, de varios largos años de estudio, de observación, de experimentación, ¿sí?, y en base a eso pues se ha ido desarrollando todo esto que tenemos. Todo lo que es observable, todo lo que es experimentable, ¿sí?, es científico. Entonces, como ustedes ven, la ciencia en su parte o en su base de desarrollo lo hace en base a la observación, ¿sí? Entonces, la autoobservación podemos decir que también es un método científico, porque si en la observación del mundo exterior nos da conocimientos de la materia y sus estados, de su comportamiento, de los átomos, de las moléculas, etcétera, etcétera, pues en la autoobservación se va también a obtener conocimiento, pero no del mundo externo, sino ¿de dónde? De nuestro mundo interior. Es por eso, entonces, que debemos de saber que nosotros vivimos en dos mundos. Nuestra conciencia, nuestra esencia, se desenvuelve en dos mundos. En el mundo interior y en el mundo exterior. Platón hablaba de esos dos mundos. A uno le llamaba el mundo inteligible,
que es el mundo interior. Él decía que era el mundo real, porque es el mundo de las ideas, de los pensamientos, de los arquetipos, etc. Y está el mundo exterior, o Platón le llamaba el mundo sensible, el mundo de la materia, el mundo de las formas, ese mundo cambiante, esos objetos materiales que nos rodean. Entonces, nosotros vivimos constantemente en estos dos mundos. El mundo exterior, pues es ese que está fuera de nosotros. Es lo que podemos nosotros percibir por medio de los 5 sentidos, por medio de la vista, por medio del tacto, por medio del gusto, del olfato, etcétera, etcétera. Todo eso pertenece al mundo exterior. Las personas que me rodean, mi familia, mis amistades, mis enemigos, mi trabajo, todo eso es parte del mundo exterior. Y el mundo interior es aquello que no se ve, aquello que no se puede percibir a simple vista, que no sirven los sentidos externos para ver ese mundo interior. Ese mundo interior es mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis deseos, mis miedos, mis frustraciones, todo eso que conforma mi psicología. Para poder conocer el mundo exterior, para poder comprender los fenómenos externos de la naturaleza, hemos dicho que se requiere de la observación. Y la observación indica atención. La atención es dirigida hacia un punto externo, ya sea una planta, ya sea una persona, ya sea un lugar, con el objeto de conocer esa parte del mundo exterior. Pero ¿cómo podríamos entonces nosotros conocer nuestro mundo interior si los sentidos externos no nos sirven? Los sentidos físicos que tenemos son inaccesibles a ese mundo interior. ¿Qué haríamos? ¿Cómo podemos? Pues bueno, ese sentido que nos va a servir para descubrir, para conocer nuestro mundo interior es la autoobservación. Y ese sentido será manejado ¿por quién? Por la conciencia, por la esencia, el alma, como decimos. Recuerden ustedes que de conciencia tan solo tenemos libre, en el mejor de los casos, un 3% de conciencia libre. El 97% se halla atrapada, embotellada en el yo psicológico, en el ego. Entonces, el 3% de conciencia que tenemos libre será quien utilizará el sentido de la autoobservación psicológica para ir conociendo, ir descubriendo, experimentando el mundo interior, el mundo que no se ve a simple vista. Entonces, esto me parece bastante interesante que lo reflexionemos, porque vamos a irnos dando cuenta que muchas cosas que nos suceden o que se reflejan en el mundo exterior pertenecen o más bien tienen su origen en el mundo interior. En el mundo exterior están todas las personas, en el mundo exterior vive toda la gente, pero en nuestro mundo interior solo podemos habitar nosotros. Solo nosotros sabemos o podemos saber, podemos conocer lo que está sucediendo dentro de nosotros. Ni nuestra amiga más íntima, ni nuestro mejor amigo, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, mi pareja, mi esposo, mi esposa, no pueden saber lo que está sucediendo
en mi mundo interior. Solo nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de autoobservarnos? Bueno, como dijimos, la autoobservación psicológica, la autoobservación es la acción de dirigir la atención hacia adentro de nosotros con el objetivo de conocer nuestro mundo interior, que es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, actitudes, miedos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la autoobservación? Pues bueno, antes de comenzar con esta práctica en sí, es necesario que nosotros diferenciemos algunos aspectos, porque aunque pueden parecer que son cosas parecidas, en realidad son diferentes. Conocer y pensar, analizar también, son cosas muy diferentes a la observación. Uno podría, por ejemplo, conocer o saber que estás sentado en una silla, ¿sí? Como por ejemplo, ahorita muchos de los que nos están escuchando en este momento, que nos están acompañando, pueden estar sentados, ya sea en un banco, en una silla o en un sillón. Y saben que están sentados. Pero eso no quiere decir que ustedes estén observando cómo están sentados. Es decir, pueden estar sentados, pero probablemente a veces tenemos una mala postura al sentarnos. A veces hay tensión en la espalda, nos duele la espalda, nos duele la nuca, nos duele, ya se nos adormeció una pierna por la mala postura que tenemos. Entonces, cuando observamos cómo estamos sentados, nos empezamos a dar cuenta de la postura que tenemos, si hay tensión muscular, si hay relajación, ¿sí? O si ya surgió una inquietud dentro de mí que dice, bueno, esta clase hasta qué horas va a terminar, apenas van 15 minutos y ya me siento inquieto, ¿sí? Entonces una cosa es conocer y otra cosa es observar. Podemos conocer, saber que estamos comiendo, ¿sí? Pero no observamos cómo estamos comiendo. Entonces puede ser que comamos con la boca abierta y toda la comida sale, ¿sí? Por la boca, o comemos demasiado rápido, o nos metemos pedazos de comida muy grande a la boca. Fíjense, entonces una cosa es observar cómo comemos y otra cosa es saber que estamos comiendo. Lo mismo sucede con el pensar. Podemos pensar de nosotros lo mejor, pero otra cosa diferente es lo que somos, ¿sí? Y analizar también es muy diferente, ¿sí? Analizar cuando nosotros estamos observando o podríamos engañarnos en que según estamos observando, pero en realidad estamos analizando algo, y entonces pues criticamos, hacemos un comentario, enjuiciamos, analizamos, etcétera, etcétera. Entonces uno puede decir, ok, voy a observarme, entonces yo estoy sentado en este sillón o en este banquito que es de plástico, que el plástico lo traen o es un subproducto de el petróleo que extraen de la tierra, y puede empezar a hacer un montón de análisis, de conjeturas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que está observando en sí su postura en la que está sentada o el banco. Entonces, esto debe de quedar muy claro, que observar no es criticar, no es comentar, no es enjuiciar, no es analizar. Observar es simplemente contemplación, no crítica, no argumento, no juicio, no análisis.
es estar simplemente en el aquí y en el ahora. Decimos esto porque podemos estar creyendo que nos estamos auto-observando cuando en realidad nos estamos auto-engañando. Y otros puntos que debemos de ir tomando en cuenta acerca de lo que es la técnica de la autoobservación es que debemos de aprender también a dividir la atención, ¿sí?, entre observador y observado. Si se dan cuenta, esto ya lo hemos explicado, ya se ha explicado en los primeros temas de este seminario, en las primeras lecciones, inclusive en los folletos que les estamos enviando a través del grupo de WhatsApp. Ahí viene ya esto. Ya se habló acerca de la división de la atención consciente. Entonces, debemos también aprender, ¿no? Vamos a hacer un repaso de cómo es esto de la de la división de la atención consciente. Para que se tenga esta base también, ¿sale? Entonces, la atención va a ser dividida en dos aspectos. En el observador, que es el que observa, y el observado, que es la cosa que se está observando. ¿Quién va a ser el observador? El observador será la conciencia. Será ese 3% de conciencia libre la que va a observar. ¿Y qué va a observar? ¿A quién va a observar? Pues va a observar lo que está dentro de ella, lo que está en su psique, que es su mente, sus emociones, sus conductas, sus deseos, sus frustraciones, miedos, fantasías, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo desde este punto, esto nos dice entonces que se debe de realizar esta división consciente, esta división plena de la atención, para que podamos entonces nosotros ir descubriendo lo que está dentro de nosotros. La autoobservación es un acto psicológico voluntario, es decir, es un acto consciente. La autoobservación, la división de la atención, no se puede hacer de forma mecánica, no se puede realizar de forma autómata, sino que es el producto de la voluntad consciente. Es la actividad de nuestra conciencia. Fíjense qué interesante, ¿no? Esto que vamos comentando. Igual en los folletos que estamos mandando, como ya saben, aquí viene todo esto que estamos aquí ampliando quizás un poco más, pero viene muy bien detallado en los folletos que les enviamos en el grupo de WhatsApp, ¿sale? Para que sepan de dónde sale toda esta plática. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar? Ya dijimos, lo que vamos a observar es el mundo interior. Y es lo que está donde en el mundo interior está el ego, está la personalidad, están los centros de la máquina humana, ¿sí? Y es lo que vamos entonces nosotros a observar. La conciencia va a observar estas partes del mundo interior. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos para que ustedes puedan ir comprendiendo mejor esto que queremos transmitirles, ¿sale? Que no sea algo muy abstracto, algo que no podamos comprenderlo, sino que vamos a irlo aterrizando con algunos ejemplos. Supongamos que un día por la mañana
tenemos un malentendido con nuestra pareja, con nuestra esposa. Y entonces nos dice ciertas palabras, ciertos comentarios que a mí me molestan. Y entonces empiezo a enfadarme, empiezo a enojarme, ¿sí? Y empiezo también a insultar, a gritar, y se crea todo un ambiente negativo en nuestro hogar. Ese es un ejemplo que a veces es muy real, ¿no? Son cosas que suceden en la pareja, en el matrimonio, en el noviazgo. Aquí, ¿cómo nos puede servir la autoobservación? Pues bueno, en ese momento, en ese preciso instante en que me estoy sintiendo enojado, me estoy sintiendo molesto por lo que me están diciendo mi pareja, ¿qué voy a hacer? Dividir la atención, ¿sí? La conciencia deberá de observar eso que me está provocando ese malestar internamente. ¿Sale? Entonces, en ese momento en que estoy ya molesto, ¿sí? Me recuerdo a mí mismo. Hago el recuerdo de sí. Ahorita vamos a explicar un poquito más esto del recuerdo de sí, porque eso es fundamental, ¿eh? Porque si no existe el recuerdo de sí en la autoobservación psicológica, entonces nos estamos autoengañando, no nos estamos observando realmente. Entonces, si ustedes recuerdan, hay algo que se llama no identificación, no identificarme con las cosas. Cuando me identifico con algo, me olvido de mí mismo y la conciencia cae en un estado de sueño. Pero cuando me recuerdo a mí mismo, cuando no me olvido de sí mismo, entonces en ese momento la conciencia se activa y al estar activa puede hacer la separación de ella y el ego y entonces ahora sí observar detenidamente cómo está actuando el yo en nosotros. Sí. Entonces fíjense, cuando la conciencia, cuando nos hacemos conscientes en ese momento de la acción del ego, cuando nos recordamos a sí mismos, entonces tenemos la fuerza de voluntad para separarnos del yo y convertirnos en observadores de ese ego que se está manifestando, ya sea en el intelecto, en la emoción, en el pensamiento, en el sentimiento, ¿sí? O en cualquier otro centro de nuestra máquina humana. Con la autoobservación psicológica vamos entonces a ir empezando a diferenciar entre lo que son pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, voliciones, impulsos, porque hay muchos tipos de impulsos. Hay impulsos o arranques de ira, pero también hay impulsos sexuales. Entonces, esto lo vamos a ir viendo. Pero sí que debemos de tener una idea clara de qué es lo que vamos a observar. Porque si no sabemos qué es lo que vamos a observar, pues entonces no tendríamos un punto en concreto para estudiar. Un ejemplo de esto que estamos comentando. Supongamos que tenemos un trabajo en un supermercado, en estas tiendas departamentales donde hay mucha gente, hay muchos
mucha ropa, muchos productos, y nos dicen a nosotros, mira Miguel, tu trabajo aquí en la tienda va a ser observar, vas a estar vigilando. Y yo digo, ok, está bien, pues voy a trabajar. Entonces, pero resulta que no me dicen qué observar. Entonces yo voy a estar ahí, pues no sé si observar el producto, la mercancía, a las personas, a los compradores, a los vendedores. O sea, no tengo una idea de qué cosa voy a estar observando. Lo mismo sucede en nosotros. Si me voy a autoobservar, pero si no tengo una idea de qué voy a autoobservar o qué voy a observar dentro de mí, pues entonces como que está raro el asunto, ¿no? Pero si me dicen, entonces en el trabajo, vas a observar, a dedicarte a ver cómo es la atención a los clientes. Ay, entonces ahora sí yo voy a observar cómo atienden los empleados a los clientes. Y no me voy a distraer con otras cosas. Y después de mi jornada de laboral, pues ahora sí llevaré un reporte de cómo es la atención al cliente en base a mi observación. Pues igual sucede lo mismo con la autoobservación. Debo saber qué voy a observar. Entonces, voy a observar, por ejemplo, en este arranque de ira. ¿La ira qué es? ¿Ustedes qué creen que sea? A ver, ahí en el chat del grupo, que comenten qué creen que sea la ira. ¿Un pensamiento? ¿Una emoción? ¿O en qué centro de la máquina creen ustedes que se ubique la ira? Aquí voy a leerlos, ¿eh? Digo, porque es importante que nosotros conozcamos, o sea, aprendamos a diferenciar lo que son los pensamientos, los sentimientos, eh, las emociones, los movimientos. Entonces, ¿la ira qué será? Aquí Erika nos dice que es energía negativa. Ok, está bien, realmente el yo, el ira en ese caso es energía, una energía negativa. Pero principalmente, ¿en dónde se manifiesta esta energía negativa? Ese yo de ira, de enojo. Pongamos, ¿a poco si me da mucha ira, siento, no sé, se activa mi centro instintivo y me dan, por ejemplo, ganas de comer? O me dan ganas de irme a dormir? ¿O me da un deseo sexual? ¿No, verdad? Nancy Valencia nos dice que es un defecto. Claro, exactamente, es un defecto, pero principalmente el yo de la ira se manifiesta, obviamente en todos los centros de la máquina humana, pero en este ejemplo en concreto, se expresa en la emoción, exacto, como nos dice Karen Abraham, una forma de expresar la emoción. Entonces, ¿a dónde se va a dirigir nuestra observación? Aquí Ariel Velázquez nos dice que en el centro instintivo también, o sea, porque la ira es un arranque instintivo de animalesco, ¿no? Se puede manifestar en el centro instintivo también. Entonces, fíjense, ustedes ya lo están identificando, ahora esto hay que llevarlo a la práctica. Si en el momento que estoy ya enojado, estoy molesto y hago el recuerdo de sí, trato ya no de seguir identificándome con ese evento que está sucediendo, hago esa separación y entonces la conciencia se convierte en un observador. ¿Y a quién va a observar? Al yo. ¿En dónde?
en el centro, en este caso que me han dicho, en el centro emocional o en el centro instintivo principalmente. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente hemos dicho observar. No vamos a emitir ningún juicio, no vamos a hacer ningún análisis, no vamos a hacer absolutamente nada, simplemente observar. Y cuando observamos con plena atención consciente cómo está el ego metido en el centro emocional, adquiere un conocimiento. Y al sentirse el yo, el ego descubierto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando se siente observado, cuando se siente vigilado? Pues se va a querer esconder. Y entonces ese enojo que teníamos en ese momento va a ir desapareciendo. ¿Sí? Y aquí es lo interesante, no es reprimir en el enojo, porque muchas veces nos cuesta entender esta parte y entonces en lugar de observarnos, lo que hacemos es reprimir. Entonces me dicen, luego decimos, ¿no? Es que en la gnosis me han dicho que pues debo de controlar mi ira, debo de controlar mi enojo, y cuando estoy frente a alguien que me está insultando, o no en un insulto, sino malos entendidos, y ya me estoy sintiendo yo molesto, entonces lo que hago es amordazar a mi yo, ¿sí? Y únicamente retengo la fuerza de manifestación del yo, pero no lo observo, ¿sí? Simplemente lo reprimo. Y si nosotros actuamos de esta forma, esto nos puede causar graves consecuencias físicas en el sistema nervioso, que nos van a conducir mucho a enfermedades. Entonces espero que esto se entienda, que no es reprimir al ego, es observarlo. Ustedes, por ejemplo, fíjense, cuando llega la noche y entran a su recámara, ¿sí? Cierran la puerta de su recámara y están a solas, se comportan de una forma natural, de una forma espontánea, ¿sí? Hacen lo que ustedes hacen libremente. Pero fíjense, ¿qué pasaría si ustedes supieran que alguien los está observando por la rendija de la chapa donde entra la llave, o por un agujero en la pared, ¿sí? O por la ventana? ¿Se comportarían igual? ¿No, verdad? No se comportarían de forma natural, sino que harían cosas, o no harían cosas que hacen cuando están solos. Y esto es muy interesante porque inclusive hasta en los mismos microorganismos, en las bacterias, cuando saben que se les está observando, se comportan de una manera diferente. Yo creo que muchos de los que aquí nos están escuchando han escuchado hablar también de el experimento de la doble rendija, ¿sí? Que es un experimento pues de lo que es la cuántica, ¿no? La física cuántica. Ahí es muy interesante cómo esas partículas subatómicas, cuando nadie las observa, ellas se comportan de cierta manera. Pero cuando éstas se sientan observadas, cambia su forma de comportamiento. Pueden buscarlo ahí en el internet, ¿sí? Este experimento para que vean cómo la observación afecta los fenómenos o las conductas de las cosas. Entonces, cuando el yo, cuando el ego se siente observado, va a empezar a perder fuerza. Y la conciencia se irá
haciendo más fuerte cada vez. Fíjense qué interesante, ¿no? Esto que estamos comentando. Otro ejemplo que les podríamos dar. Supongamos que un señor va a una tienda a comprar ropa, a comprarse unas camisas. Unas camisas pues porque va a ir a alguna fiesta o porque simplemente quiere estrenar algo, ¿no? Entonces entra a una tienda departamental de ropa, se acerca una joven, una dama, ¿sí? Simpática, llega, lo atiende muy amablemente al señor, ¿sí? Y él, al ver esa acción de esta chica, de esta trabajadora, de cómo lo está atendiendo, de cómo le ayuda a tomarse las medidas de su camisa, le ayuda a ponerse inclusive su camisa, esta persona podría en su mente pensar que la chica lo está coqueteando, ¿sí? Y entonces él, al pensar eso, va a decir, bueno, pues es que soy un galanazo, claro, ¿verdad? Mira cómo esta muchacha, la traigo. Y entonces empezar a decir cosas indecentes a la chica en cuestión, ¿no? Y entonces aquí, si entra la autoobservación, ¿sí? ¿Qué es lo que diríamos? ¿Qué se debe de observar ahí? Pues obviamente en este caso no sería tanto la emoción, sino que la atención será dirigida hacia el centro sexual por si existe alguna excitación sexual, ¿no? O también puede irse dirigida la autoobservación hacia el centro intelectual, para descubrir toda esa fantasía sexual que está generando nuestro intelecto. Entonces, si dirigimos la atención con la conciencia a esos centros, pues el yo se siente descubierto. ¿Y qué va a pasar? Que eso se va a ir, esas reacciones negativas van a ir desapareciendo. Pero que quede claro que no es reprimir, es observar. A veces cuesta mucho comprender esta parte, ¿no? de la represión, o sea, reprimir las emociones. Hay muchos que nos ha costado mucho tiempo comprender esta parte de no reprimir las emociones. Obviamente que con esto no quiere decir entonces que dejemos sacar toda esa ira que traemos dentro. No, ya saben qué vamos a hacer, autoobservarnos. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco más sobre el recuerdo de sí. ¿Por qué? Porque esto es bastante fundamental. Recuerden, dentro de la clave sol está sujeto, objeto y lugar, ¿sale? El sujeto es lo que soy, es el recuerdo de sí. Objeto es lo exterior, lo que me rodea. Entonces aquí podemos ya hablar de división de la atención entre observador, que soy el sujeto, y lo observado, que es el objeto, ¿sale? Entonces, el recuerdo de sí es hacerme consciente de mí mismo en el aquí y en el ahora. Es estar presente, es vivir el momento de instante en instante. Pero ¿qué es estar presente? ¿Qué es estar aquí y ahora? Pues es sentir que tú estás aquí. Ustedes, por ejemplo, ahorita siéntanse, respiren, hagan una respiración profunda. A ver, inhalemos. Y siente cómo el aire entra por tus fosas nasales, cómo llega a tus pulmones, inunda todo tu cuerpo. Siéntelo, disfrútalo. Eso es estar aquí y ahora. Es una sensación que no se puede explicar con palabras.
Pero el estar aquí y el estar ahora te da una fuerza divina, por decirlo así. Es un gran poder. Por eso hay unos autores que hablan de el poder del aquí y el ahora. Porque cuando estamos presentes, la conciencia está activa. No estamos pensando en el futuro, no estamos atrapados en el pasado. Estamos aquí y ahora disfrutando el momento, porque en realidad no existe futuro, no existe pasado, eso está en la mente. El aquí y el ahora es el eterno presente, es la eternidad, como dicen aquellos que nos hablan de las dimensiones superiores, ¿no? El aquí y el ahora es estar eternamente presente. Entonces, siempre desde que nos levantemos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que realicemos, hagámoslo aquí y ahora, con plena conciencia. Cuando tú hables, siente que estás hablando. Cuando observes algo, observa, o sea, siente que eres el que tú lo estás observando. Pero no emitas ningún juicio, no hagas un análisis, simplemente disfrútalo, obsérvalo. Ese es el recuerdo de sí. Muchas veces me ha pasado, ¿no? Que luego, cuando vemos un atardecer, ya a las 6 de la tarde que está yéndose el sol por el horizonte, vemos cómo el sol, ¿no?, se va ocultando tras las montañas o tras el horizonte. Y hay veces que simplemente lo contemplas, lo disfrutas, y eso te llena de cierta fuerza espiritual. Es un alimento para tu conciencia, para tu alma. Pero si solamente lo contemplas, si simplemente estás ahí observando, disfrutando, estás en el momento. Pero si dices, qué hermoso atardecer, me acuerdo de esos atardeceres de Acapulco, magníficos, y cómo se ocultaba el sol tras el mar, y empezamos a hablar y hablar y hablar. ¿Qué sucedió ahí? Nos olvidamos de sí mismos. No estamos en el presente. Cuando emitimos un juicio, cuando comparamos algo, ¿sí?, cuando analizamos, en ese momento estamos olvidados de sí mismos. Si vamos al campo y vemos una flor, pues observémosla nada más, contemplémosla. Disfrutemos ese momento, lo que nos rodea, el aire, el pasto, la gente que está con nosotros, la flor ahí en su belleza. Pero si empezamos a analizar la flor, de cómo es, de la estatura, de cuántos pétalos tiene, de qué colores tiene, ¿saben qué? Nos hemos olvidado de sí mismos. Entonces, esa es la parte fundamental de que antes de hacer la autoobservación, primero hay que recordarnos a sí mismos. Recordar a tu conciencia, que tú eres conciencia, que tú no eres el yo, que tú no eres esos yoes de ira, de lujuria, de orgullo, no, que tú eres la conciencia, que sí son parte de ti esos yoes, esos agregados psicológicos, pero tú no eres eso. Y también el recuerdo del ser. El recuerdo del ser es recordar a tu divinidad interior, a tu Padre, a tu ser que está presente contigo en todo momento. Cuando nos olvidamos del ser, cuando nos olvidamos de sí mismos, caemos en el sueño profundo de la conciencia. Y cuando estamos en sueño, pues cometemos aberraciones, cometemos delitos,
Mucha gente llevada al sueño por la ira ha matado, ha asesinado a personas, ¿sí? Ha golpeado, o se ha quitado la vida, ha hecho cosas que dañan a los demás y que dañan a su propio cuerpo. Ese es el sueño de la conciencia. Entonces, siempre recordemos a nuestro ser, a nuestro Padre que está en secreto. ¿Sí? Ahorita ustedes mismos traten de sentir su conciencia, de estar aquí presentes. Y traten de saber que tienen una chispa divina, que dentro de ustedes mora el ser, el Padre que está en secreto, que ustedes son parte de Él. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el recuerdo de sí, cuando nos acordamos del ser, entonces ahora sí que podemos hacer esa separación. Al separarnos, la conciencia se convierte en un testigo, en un observador de lo que está sucediendo en ese momento. Sí. Y en ese momento, cuando está observando y descubriendo cómo se mueve el yo, cómo se desenvuelve el ego en los centros de la máquina humana, adquiere información. Sí. Y esto nos lleva a descubrir que no somos uno, sino que somos muchos, que dentro de nosotros existe una multiplicidad psicológica, que hay muchos yoes dentro de nosotros mismos y que se quieren adueñar de los centros de la máquina humana constantemente y que entre ellos se pelean por ver quién se adueña por más tiempo de la máquina humana. Es como si existiera una casa, una gran mansión, donde hay un solo amo y muchos criados. Pero de momento, uno de los criados se siente el dueño de esa mansión y hace lo que quiere y dice lo que quiere, y de pronto llega otro más fuerte y le quita el mando, y entonces ahora él es el que ordena, el que dice. Y todos hacen lo que quieren dentro de esa mansión, menos el amo, menos el dueño de esa casa. Así sucede con nosotros. Esa casa es nuestro cuerpo físico, es nuestro mundo interior. Y estos yoes se adueñan constantemente del pensamiento, de las emociones, de las acciones, de la voluntad. ¿Sí? Y esto lo vamos viendo, ¿saben qué? Por medio de la autoobservación. La autoobservación psicológica entonces nos va a permitir ir descubriendo en el día a día, en la acción, cómo estos yoes se adueñan de nuestra máquina humana. Sí. Por eso entonces, esta es una práctica 100% esotérica, porque la autoobservación nos lleva a conocer nuestro mundo interior, nuestra parte esotérica. Hay personas que quieren tener poderes, facultades, desarrollar sentidos internos, pues aquí tienen una práctica. La autoobservación es un sentido de la conciencia. Obviamente que para muchos en este momento nos será muy difícil hacerla. Alguien podría decir, bueno, es que es muy difícil, es muy complejo, es muy complicado. Claro, en un inicio esto es difícil, esto es complejo, pero conforme vayamos practicando, conforme vayamos poniendo en práctica esta técnica, este sentido se va a ir desarrollando. Ese sentido es como un músculo del cuerpo. Si yo me voy al gimnasio un mes o 2 meses a hacer pesas, a hacer cardio, a fortalecer los músculos de las piernas, y si soy constante, ¿qué va a pasar? Que mis músculos se van a fortalecer, ¿no? Y ya después pues voy a parecer un Hulk, ahí todo con los músculos marcados. Pues lo mismo sucede con este sentido.
Si yo todos los días empiezo a autoobservarme de forma constante, día vendrá en que este sentido se va a hacer de manera natural, como ver, como respirar, como oler o como sentir. Solo hay que irlo desarrollando. Ahora, la conciencia que tenemos, que es ese 3% de conciencia, es suficiente para podernos conocer. Pareciera que es poco, pero en realidad es muy poderosa la conciencia. Podemos también asemejar esto como cuando un día, digamos que un día llegamos a una casa grande que está a obscuras, que no hay luz, y simplemente llevamos una linterna muy pequeña. Llegamos a esa casa y con la linterna pues apenas empezamos ahí a dirigir esa luz hacia donde está la entrada de la llave, la chapa, y abrimos y entramos a esa casa. Y de pronto, pues la casa es muy grande, pero está toda a obscuras. Entonces con esa lámpara la dirigimos hacia un punto e ilumina esa parte de la casa. Y luego la dirigimos a otro punto y se va a iluminar eso y lo otro se va a oscurecer. Pero ya tenemos una idea de qué era lo que había ahí en ese lugar. Y día vendrá en que con esa lamparita ya habremos conocido gran parte de esa casa. Pues la autoobservación psicológica es lo mismo. La conciencia manejando ese sentido se va a meter a nuestro mundo interior. ¿Para qué? Para ir observando, para ir iluminando lo que hay allí adentro. ¿Sí? Esos yoes, esas emociones, esos miedos, esas frustraciones que tenemos. Y eso se va a hacer con continuidad, con paciencia y con voluntad. Cada que nos autoobservemos y vayamos descubriendo algún yo, algún ego, vamos a obtener conocimiento. Vamos a obtener información de cómo trabaja este yo, de cómo se desenvuelve el ego, de cómo reacciona el defecto psicológico. Y es por eso que ese defecto que ha sido descubierto, que ha sido identificado, va a ser llevado ahora a la meditación, donde ahí sí vamos a hacer un análisis, una reflexión para llegar a la comprensión de dicho agregado psicológico. No antes. El análisis, la reflexión, no se pueden hacer en el momento de la crisis, porque ahí el ego está apoderado de los centros de la máquina humana, de tu intelecto, de tu emoción, de tus movimientos. Pero la conciencia está observando cómo el yo se adueña del centro intelectual, se adueña del centro emocional, se adueña del centro motriz. Pero la conciencia simplemente observa y va recabando información, va tomando, digamos, una especie de fotografías de esas conductas egoicas del yo en la máquina humana. Y esa fotografía, esa información, ahora debe de ser llevada a la meditación. Y esto será del siguiente, no de este seminario que viene, sino del que viene al siguiente. Ahí hablaremos de la meditación, para que ustedes tengan tiempo de empezarse a autoobservar, de empezarse a autodescubrir, empezarse a conocer a sí mismos. Porque la autoobservación íntima es el medio práctico para lograr el conocimiento de sí mismos y conseguir el desarrollo de nuestra esencia. Es aquí donde se encuentra el verdadero autoconocimiento. El verdadero autoconocimiento no se encuentra en libros, no se encuentra en el internet, o como decía una persona, no se encuentra en el Facebook, no se encuentra en el YouTube, se encuentra por medio de la autoobservación. Por medio de la autoobservación entonces empezamos a conocernos, empezamos a descubrirnos, a saber lo que somos.
Y es así como podemos hacer un cambio. ¿Por qué? Porque no existe una fuerza, no existe nada externo que nos diga a nosotros cómo somos. Es decir, si alguien viene y me dice, oye Miguel, es que tú eres bien enojón, ¿eh? Sí, te dicen algo y luego te prendes. Oye, pues cálmate un poquito, ¿no? Ya como dicen, bájale 2 rayitas a tu enojo. ¿Qué diría? ¿O qué dirían a ustedes si alguien viene y les dice eso? Le dirían, muchas gracias por decirme cómo soy, te lo agradezco, voy a reflexionarlo, voy a meditarlo. ¿Haríamos eso? No, ¿verdad? O sea, nos enojaríamos, oye, pues ¿qué te pasa? A ver, ¿tú ya te viste cómo eres? Pues tú eres igual o a peor que yo, ¿sí? No aceptaríamos que alguien venga y nos diga cómo somos. Por eso debemos de comprobarlo por nosotros mismos. Debemos de experimentarlo por nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la autoobservación íntima. Ese es el verdadero autoconocimiento. Entonces ya tienen ustedes esta primera herramienta. Bueno, otra herramienta más aparte de las que ya se han ido mencionando a lo largo de este curso, para que se vayan conociendo. Porque es allí, en su interior, en donde está el tesoro de los tesoros. Es allí donde se encuentra la realidad de todas las cosas. Allí en su interior hay grandes abismos, grandes precipicios, pero también está la luz, también está el tesoro de los tesoros. Búsquenlo, vayan hacia su interior como ese caballero, ese guerrero que va a enfrentarse a ese dragón para rescatar a su alma, a la princesa. Entonces, los invitamos, realmente los invitamos a que comiencen con este estudio. Una idea podría ser también que llevemos un estudio metódico, sistemático de lo que estamos haciendo. ¿Cómo es esto? O sea que podemos, es una opción, no quiere decir que es una obligación o sea el único método, ¿no? Que cada que descubramos algo de nosotros, lo anotemos en una libretita. Que hoy cuando estaba comiendo, alguien me dijo algo y sentí esto. Bueno, ¿qué sentí? Bueno, ahí anoto lo que sentí. ¿Por qué? Porque luego se nos olvida. Luego se nos olvida y decimos, ya luego al rato en la meditación lo hago. Y cuando voy a meditar, pues no tengo nada que trabajar porque ya se me olvidó. Entonces podemos llevar una especie de diario esotérico donde anotemos el trabajo que estamos haciendo esotéricamente para que ahora sí llegue la noche y entremos en meditación. Y de eso vamos a hablar en el siguiente seminario, en el seminario número 5, la ciencia de la meditación. Entonces tienen tiempo para estarse observando, para estarse descubriendo a sí mismos, para que cuando veamos la práctica de la meditación, pues entonces ahora sí, vayamos al grano y el autoconocimiento se haga más profundo. Es por eso que todas las escuelas esotéricas, toda la tradición esotérica, hace mucho hincapié en el autoconocimiento. Recuerden aquella frase griega, homo nocete ipsum. Bueno, aquí ya es latín, pero deviene del griego. Hombre, conócete a ti mismo. Y pues bien, yo creo que así concluimos con esta clase de esta noche. Espero